Estamos con Ramón Oria de Rueda, él es terapeuta infantil y socio fundador en Look School. ¿Qué tal, Ramón? Muy bien, Teresa. Bueno, hoy vamos a hablar de libros, vamos a hablar de Cervantes y en concreto has elegido un poema que voy a leer y ahora me explicas por qué. Dice: busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad, en la prisión libertad, en lo cerrado salida y en el traidor lealtad. Pero mi suerte, de quien jamás espero algún bien, con el cielo ha establecido que, pues lo imposible pido, lo posible aún no me den. ¿Por qué has elegido este poema, Ramón? Bueno, es un poema que está en la primera parte del Quijote y para mí es muy relevante, muy interesante lo que plantea, ¿no? Seguimos viendo hoy, más de 400 años después, clientes que están empeñados, entre comillas, en buscar satisfacción en lugares donde saben que no la van a encontrar y se enganchan a ese hilo de frustración de no poder tener aquello que desean tener y que saben que no pueden tener. Creo que es muy interesante. Cervantes bueno, en mi opinión, es el primer psicopatólogo de la historia. Es una persona, un autor que tiene una capacidad enorme para analizar la psicopatología de sus personajes y para trasladarlo a sus novelas. También quieres hablar del trastorno obsesivo-compulsivo y para ello nos traes a Pérez Galdós, hoy la cosa va de autores. Sí, es que cuando me planteáis hablar de psicología, vamos a hablar del TOC o vamos a hablar de cualquier otro trastorno, muchas veces es inevitable que te venga a la mente algún caso y en muchas ocasiones algún autor. Y Pérez Galdós, en mi opinión, bueno, en la de todo el mundo, es un genio de la literatura y es una persona capaz de mirarse hacia adentro con una capacidad enorme y al mismo tiempo tiene una empatía fantástica y si eso lo unes a su capacidad para la escritura, sabe desarrollar maravillosamente los personajes y es el caso. Sí, en ese caso tenemos un texto que voy a leer. Dice: el tiempo corto que mediaba entre mudanza y mudanza, empleálo Josefina en lavar y fregotear cuando cogía por delante, movida de escrúpulos nerviosos y de ascos hondísimos, no daba la mano a nadie temerosa de que le pegasen herpetismo o pústulas repugnantes. No comía más que huevos después de lavarles el cascarón y recelosa siempre de que la gallina que los puso hubiera picoteado en cosas impuras. Una mosca le ponía fuera de sí. Despedía a las criadas cada lunes y cada martes por cualquier inocente contraversión de sus extravagantes métodos de limpieza. No le bastaba con deslucir los muebles afuera de agua y estropajo. Lavaba también las alfombras, los colchones y hasta el piano por dentro y por fuera. Rodeábase de desinfectantes y antisépticos y hasta en la comida se advertían tufos de alcanfor. A su familia la zambullía en el baño 3 veces al día y el gato huyó bufando de la casa por no hallarse con fuerzas para soportar los chapuzones que su ama le imponía. Impresionante este texto, madre mía. Impresionante y absolutamente verídico. Es un trastorno obsesivo-compulsivo con un ritual de limpieza. Eso es exactamente la descripción literal de un trastorno obsesivo-compulsivo con un ritual de limpieza. Y en otros momentos, Josefina, que es el personaje de Tristana al que se refiere, en otros momentos Pérez Galdós incluso habla de la psicología de Josefina, explica cómo se siente ante esa angustia terrible de tener que limpiar allí donde está la suciedad. Date cuenta, es fascinante en mi opinión cómo lo describe, buscaba la suciedad dentro del piano. Esto es una característica muy típica del trastorno obsesivo-compulsivo, cuando un paciente te dice he encontrado suciedad detrás de la nevera. Dices, bueno, sí, obvio, lógicamente has encontrado... Pero al final en el trastorno obsesivo-compulsivo hay una cara y una cruz. La cara sí. es ese exceso, esa necesidad imperiosa de limpieza y la cruz es la búsqueda de la suciedad. Y ahí describe muy bien cómo Josefina buscaba la sociedad de una forma compulsiva y sometía a toda su familia, incluso al gato, a rituales de limpieza que eran insoportables para todos ellos. En otro momento de la novela cuenta que perdía a las muchachas que servían en su casa, no duraban más de una semana porque salían huyendo. Claro, ¿no? no me extraña. Por otro lado, bueno, estamos hablando de trastorno obsesivo-compulsivo, lo que se conoce como TOC. Exacto. Estamos hablando de una novela de Pérez Galdós, pero ¿se te ocurren más ejemplos? Hay montones de ejemplos de muchas psicopatologías diferentes. Se tiene que dar la combinación de un gran autor que tenga una capacidad empática muy grande y una capacidad introspectiva muy grande y que al mismo tiempo sepa expresarlo. Dostoyevsky, por ejemplo, tiene una novelita pequeña que se llama El jugador, que yo recomiendo su lectura a todo el que esté estudiando psicología o el que quiera dedicarse a la psicopatología. Desgraciadamente en la consulta estamos recibiendo montones de jóvenes con problemas de ludopatía. Si pasemos por la calle vemos decenas de centros dedicados al juego. Si hablamos con chicos nos contarán que están jugando online.
si se celebra un Mundial, una Copa de Europa, una Eurocopa, vemos que antes de cada partido lo patrocina una casa de apuestas. Se está creando una necesidad de juego enorme que conecta con la ludopatía. Dostoyevsky lo explica muy bien en El jugador. Y no es casual que Dostoyevsky tuviera un problema con el juego, ¿no? Y hablando de estas personas que tienen este TOC, Ramón, ¿son personas que se suelen dar cuenta de que tienen esta patología o es las personas de fuera los que les dicen, oye, aquí estamos viendo que algo no va bien? Son plenamente conscientes. Otra cosa es que quieran puedan solucionar ese problema. Suelen ser los de alrededor los que le impelen a solucionar el asunto, pero son conscientes de lo que les sucede. Muchísimos ejemplos en la literatura, Moby Dick, cómo se construye un delirio y cómo ese delirio, como hablábamos antes en el caso del Quijote, los franceses dicen folie du, contagia su locura, entre comillas, a Sancho. En el caso de Moby Dick, el capitán Ahab contagia socialmente, contagia todo el barco de su delirio persecutorio hacia la ballena. La literatura es una fuente inagotable de conocimiento para la psicopatología. ¿Y cuál es el tratamiento de este trastorno obsesivo-compulsivo? Bueno, vamos por partes, ¿no? Vamos por partes, sí. Vale. Tiene un fondo de ansiedad muy grande y es un trastorno muy difícil de solucionar. Tiene solución, por fortuna, tiene solución combinando psicoterapia con medicación, pero es importante saber que hay una base fuerte de ansiedad y que los tratamientos en los que interviene la palabra, la psicoterapia, son complicados porque hay unos mecanismos muy complejos construidos detrás del trastorno obsesivo-compulsivo. Para ponerte un ejemplo, te diré de un jugador que te decía hace mucho tiempo que tenía múltiples problemas psicopatológicos relacionados con las adicciones. Tenía adicción al alcohol, tenía adicción a algunas drogas, tenía adicción al juego y fue capaz de dejar casi todo. Aparentemente sin demasiada dificultad, sin demasiado tiempo y sin demasiada dificultad, pero jugaba una lotería semanal y cuando le dije, bueno, ¿por qué ese último juego no eres capaz de dejarlo? Me dijo, es que llevo toda la vida jugando los mismos números. Y le dije, ¿y qué sucede? Y me dijo que ya estoy más cerca, ¿no? Ese pensamiento mágico va asociado a la ludopatía. No estás más cerca de ningún sitio, pero tienes las mismas probabilidades que cualquier día. Sí. Pero esa sensación de haber perseguido tu objetivo se parece a la del capitán Ahab persiguiendo a la ballena. Siempre tiene la sensación de estar más cerca de él. Desde luego que sí, Ramón. Pues muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante y te esperamos aquí para que nos traigas más. Ramón Oria de Rueda es psicólogo, terapeuta infantil y socio fundador en Luke School.